¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué las guerras, el dolor y la injusticia siempre prevalecen? Enfermedad, sufrimiento, odio, terror, violencia y muerte a cada paso. ¿Por qué la vida parece no tener sentido? ¿Por qué el camino hacia la paz es tan esquivo? ¿Tienen propósito nuestras vidas? Tenemos miedo por nuestra salud, nuestras finanzas, el futuro de nuestros hijos, nuestra seguridad. ¿Hay más en la vida que solo esto? Muchas preguntas y muy poca esperanza. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Esta esperanza es Jesús. Te preparas para eso. Pero no lo puedes controlar. Y es un pensamiento profundo. En aguas mansas, es fácil creer que eres el dueño de tu destino. ¿Lo sabías? Yo estoy en control. Yo he lidiado con cosas como estas antes. Dale, venga. Pero en una tormenta, el océano es una bestia poderosa. Cada intento fallido para ganar el control total le va dando paso gradualmente a la desesperación. Al agotamiento y al temor. Para controlar la tormenta, yo tendría que ser Dios. El Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y yo no soy nada de eso. Pero Jesús sí lo es. ¿Qué tal si yo simplemente le dejo a Dios ser Dios? ¿Y yo? A confiar absolutamente en Él. Qué gusto saludar a todos y cada uno de los que se conectan con nosotros a participar de estos tiempos conectado a la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Les saludamos a usted que amplifica esta señal desde las diferentes plataformas que hemos preparado y donde usted puede siempre encontrar esta señal en YouTube, en Facebook. A todos y cada uno de los que se están conectando, nos están saludando. Gracias, damos a Dios por sus vidas y sus corazones. Creemos que el Señor es el que hace una obra especial. A todos los que nos acompañaron el día de ayer para la celebración de bautismos, a los que dieron este paso, les bendecimos y creemos que el Señor es el que siempre hará algo bueno, nuevo, sobrenatural en cada uno de nosotros, y creemos que su preciosa presencia está ahí obrando en medio de su pueblo. Gracias a todos los que también están preparándose para lo que será, confiando en el Señor, la reapertura de nuestra iglesia este fin de semana.
Tendremos nuestra reunión presencial a partir de las 8 de la mañana en la calle 35, B Sur, número 26, F56, Barrio Bravo Páez. Gracias a los que ayer nos acompañaron también en nuestra transmisión en vivo. Estamos en esta serie que se llama Todo está bajo control, basado en el libro del profeta Habacuc. Es el libro que estamos y le invitamos a que usted pueda leerlo con nosotros, pueda escudriñarlo. Es un libro corto, pero de gran aprendizaje para todos y cada uno de nosotros. Ayer tuvimos la primera parte, hoy tendremos esta segunda parte. Mañana cerraremos este tiempo hablando sobre esta invitación, sobre esta confrontación que también, bueno, más que confrontación, las dudas que también surgen en Habacuc y que se trasladan a cada uno de nosotros, porque en algún momento de nuestra vida ha venido tal vez la duda, ha tocado a nuestra puerta. A veces aún hay personas que nos preguntan, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? Pero confiamos en el Señor y a través de este estudio queremos dar respuestas a preguntas como esas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia, tantas cosas que se mueven y que a veces no le encontramos respuesta? Pero esperamos que el Señor, a través de su palabra, que es la que Él ha dejado para que sea nuestra guianza, Dios hable a su vida, hable a nuestra vida y corazón de una forma sobrenatural, y que usted y yo seamos inspirados a través de la poderosa palabra del Señor. Gracias a todos los que están formando parte de Oración 30, se están conectando en los diferentes tiempos que hemos preparado todas las noches. A partir de las 8:30 de la noche usted puede sintonizar, conectarse con nosotros a través de nuestra plataforma de Zoom y orar. Oremos juntos, porque la oración juntos trae grandes resultados. El Señor obra, hay puertas que se empiezan a abrir, hay milagros que el Señor empieza a hacer cuando juntos nos unimos a clamar, juntos nos unimos a buscar el rostro y la preciosa presencia de nuestro buen y amado Señor. Oración 30 todos los días a partir de las 8:30 hasta las 9 de la noche. Solicite su link para que podamos estar juntos conectados y juntos también bendecir a Dios, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. En esta oportunidad, prepare su vida y su corazón. Ahí en el lugar donde usted está, dígale: Señor, gracias por lo que haces. Señor, gracias porque estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta hora, Señor, nos presentamos hoy delante de tu preciosa presencia. Señor, venimos ante tu trono. Oh Dios, levantamos nuestra voz a ti y reconocemos, Señor, que tú estás obrando. Señor, que hay puertas que se abren. Señor, hay, Dios, cadenas que se rompen cuando nos acercamos al trono de tu preciosa gracia. Señor, tú traes libertad, tú traes restauración. Señor, hoy nos levantamos en fe, hoy comenzamos, Señor, una nueva semana, un nuevo tiempo, Dios, y creemos que todos los días se renuevan tus favores y misericordias para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por levantarnos, por fortalecernos. Gracias, Dios, porque nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo día a día y podemos ver milagros que ocurren a nuestro alrededor. Y grandes cosas tú, Señor, estás haciendo en medio de tu pueblo. Grandes cosas, milagros están ocurriendo. Señor, toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Señor, como tu palabra lo declara, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Señor, hoy nos levantamos a creer que tú estás obrando, Señor, en cada vida y cada corazón, que tu preciosa presencia está ahí tocando. Señor, que hay libertad, hay sanidad, que las cadenas se rompen y que tu gloria preciosa viene a nosotros, a nuestra casa, a nuestros lugares de trabajo. Mientras vamos por las calles, Señor, las calles son llenas de tu presencia. Señor, creemos que tu gracia, Señor, nos acompaña. Creemos, Señor, que tú te levantas en medio nuestro como poderoso gigante. Grandes cosas estás haciendo. Señor, gracias por los milagros que has hecho a las personas, Señor, que hemos sido sanas por tu mano. Señor, que hemos sido sanas por tu palabra. Señor, gracias porque tú estás obrando en medio nuestro.
Señor, y nos levantamos a creer, y nos levantamos y nos fortalecemos, Señor, en ti, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y lo adoramos y lo exaltamos y decimos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal si usted me acompaña en esta mañana, tarde o noche, dependiendo del uso horario donde usted se esté conectando? Y juntos démosle gratitud al Señor y démosle la honra porque Él la merece. Diga conmigo así: Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, Señor. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos. Eres el camino y la verdad. ¿Qué tal si usted levanta su voz conmigo y dice así? No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se
para siempre reinarás, para siempre reinarás. Hoy levantamos nuestra voz para decirte, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final. En el lugar donde usted está, levante su voz al Señor y dígale, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Para siempre reinarás. Para siempre reinarás. Para siempre reinarás. Señor, hoy levantamos tu nombre, Señor, creyendo a tus promesas, a tu palabra. Señor, nadie se podrá igualar. Tú estás, Señor, obrando. Tú estás, Señor, sanando. No hay nada que se compare a lo que tú haces. Señor, perdónanos porque a veces nuestra mente finita no entiende tus planes, porque queremos que tus planes sean como nosotros deseamos. Pero ayúdanos, Señor, a entender a través de tu palabra lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los que se conectan a participar de estos tiempos. A todos los que están dispuestos ahí con su papel, lápiz, dispuestos a escuchar la voz del Señor, dispuestos a que el Señor les hable de una manera especial. A usted que está ahí con sus manos listas, dispuestas para escribir, tomar apuntes. Bienvenidos a escuchar este tiempo, la poderosa palabra del Señor con nosotros en esta serie que se titula Todo está bajo control. Hoy con esta segunda parte le invito para que recibamos a la pastora María Luisa. Pastora, qué gusto tenerle con nosotros para compartir la poderosa palabra del Señor. Buenos días, Dani. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los amados hermanos que se conectan en esta mañana. Bendito sea el Señor por el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Que el Señor sea tomando nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, en este proceso, Señor, que hemos planeado, hemos puesto delante de ti, Señor, para que tú nos hables conforme a tu perfecta voluntad. Aquí están nuestras vidas, Señor. Por favor, permite que tu palabra se forme carne en nosotros y que haya una transformación en nuestra vida, Señor, porque esa es la diferencia que hay de la palabra de Dios, Señor. Dios, que la palabra de Dios es viva y productiva, Dios, en la vida del cristiano, Señor. Señor, porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, Señor. Y hoy venimos, Señor, para que tú, Señor, revises nuestra vida y nos podamos ver en este espejo, Señor, del profeta Habacuc, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Comenzamos ayer con el estudio, el análisis, un análisis veloz, porque si profundizamos, la verdad, nos lleva bastante tiempo. Pero usted
esto que está oyendo, que sea como un abrebocas, para que sea un incentivo que lo motive a leer este libro y profundizar mucho más. Les decía ayer que si ustedes tienen preguntas, si tienen una palabra que el Señor les da adicional, pueden llamarnos por la línea habilitada y tener una consejería con nosotros y dialogar con nosotros, y podemos juntos aprender y crecer para la gloria de Dios. Pero sigamos hablando acerca del profeta Habacuc. Veíamos ayer este libro, Habacuc, y algo que no mencioné ayer, pero este Habacuc significa abrazo, y este es denominado este profeta el Tomás del Antiguo Testamento. Y ustedes ya pueden imaginarse por qué, porque ayer decíamos que es un profeta que pregunta mucho, es un profeta, podríamos decir, un profeta preguntón. Y veíamos que no ha cambiado mucho la época del profeta Habacuc con nuestra época, este siglo XXI. Nosotros nos quejamos de la injusticia social, de la injusticia familiar, de la injusticia entre hermanos, de la injusticia entre padres e hijos, y así está Habacuc quejándose por la injusticia. Y veíamos también algo bien bonito y que nos debe motivar a nosotros especialmente cada uno de ustedes, decíamos, y nosotros que estamos aquí detrás de la línea, somos personas que oran, personas que estudian la palabra como Habacuc, y que además que él era profeta, tenía una relación personal, transparente con Dios, íntima con Dios, y decíamos que este libro, a diferencia de otros libros de los profetas que hablan lo que Dios les revela para el futuro, qué es lo que va a suceder, este profeta tiene un diálogo con Dios, le hace preguntas a Dios de lo que está pasando, y más bien le pregunta por qué Dios, siendo Dios como es, porque lo reconoce como el Dios santo, justo, misericordioso. Él reconoce la soberanía de Dios y lo reconoce y le dice que por qué guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio ante tanta injusticia, siendo el Dios santo, poderoso, soberano, y dialoga directamente con él? Y esa es la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios aquí en el capítulo 1, y le dice: estoy rodeado de violencia, de destrucción por todas partes, hay pleitos y luchas, no se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno, se tuerce la justicia. No es casi lo mismo que estamos viviendo nosotros, se violan las ordenanzas divinas, se hacen leyes para violentar, hay leyes para robar la vida, para dañar la salud, hay tantas cosas que se hacen aún con firmas de decretos y decretos políticos que van en contra de las leyes divinas, porque, por ejemplo, si pensamos en la ley del aborto, cuánta lucha y cuánta guerra para aprobar el aborto, pero para Dios, él dice que la vida la da Dios y Dios la quita, nuestra vida le pertenece a Dios, y el Señor promete para el ser humano cierto número de años, y en las leyes los hombres luchan, o los hombres, decimos hombres o mujeres, luchan para que la vida se corte aún antes de nacer. No importa, a veces se corta. Últimamente he sabido que se corta, así sea en el último mes, en los últimos meses de un embarazo. Entonces, esto desde el mismo momento que hay en engendramiento, allí hay vida. Cuánto más cuando ya un bebé está por nacer, que está todo completo. Pero ese Dios al cual Habacuc le hace la pregunta, ese Dios no se queda callado, él le responde y le dice que así él piense que está guardando silencio, que no está guardando silencio, que él está haciendo su obra, él está obrando y él está preparando, y él está preparando cómo juzgar ese pecado y corregir ese pecado. Él trae corrección, así como
cada uno de ustedes que son padres, corrigen a sus hijos. La Biblia dice en Proverbios que el que ama a su hijo lo corrige, porque el que no es corregido es como un bastardo, se tiene como el bastardo y no como hijo. Dios corrige y castiga el pecado. Y eso es algo que aprendemos a través del profeta Habacuc. Y a partir del versículo 6 del capítulo 1 podemos ver lo que Dios está haciendo, mientras que a Habacuc le parece que Dios guarda silencio ante tanta injusticia. Y le dice Dios a Habacuc en respuesta a esa pregunta que le hizo: ¿por qué guardas silencio ante tanta injusticia? Y Dios le dice: voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son crueles, siempre están dispuestos a correr el mundo de un lado a otro para adueñarse de las tierras que no les pertenecen. Son espantosos, son terribles, y le da una descripción impresionante de todo, de cómo es este pueblo. Es un pueblo terriblemente cruel, es un pueblo que está armado, es un pueblo que tiene un ejército poderoso. Dice el verso 7, son espantosos, terribles, no conocen más ley que la suya, sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto, sus jinetes galopan en gran número, se lanzan al ataque desde lejos, como las águilas se lanzan sobre su presa, todo lo destruyen a su paso, y a su avance van sembrando terror, van sembrando terror. Y así le describe más y más, como dice que son como las águilas que se lanzan sobre su presa, avanzan con terror, son más que los prisioneros que dice que toman más prisioneros que las arenas del mar, se burlan de los reyes, y se burlan de la gente importante, los toman por asalto, pasan como un huracán, todo lo dañan. Y es aún peor, ellos se creen como dioses, dicen, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Ellos se hacen a sí mismos como dioses, son imponentes. Pensemos como ese Goliat que se levantaba en contra del pueblo de Dios, allí cuando estaba David, ese hombre pequeño, inocente, que viene, y ese gigante le dice: ¿quién eres tú que vienes a mí con palos? Y lo ve como un perro, y él se ve como un gigante, como un grande, y todo el pueblo excepto David lo veía que él tenía la capacidad de destruirlo, porque Dios estaba con él. Y así era este pueblo caldeo, ese pueblo, y Dios se lo describe así. Ellos se sienten que tienen más fuerza, son veloces, ellos mismos no creen en otro Dios sino en su propia fuerza. ¿Cómo sería esa impresión? Decíamos ayer que cómo reaccionaba allí Habacuc acerca de esto que le estaba mostrando Dios. ¿Cómo reaccionas tú y yo si te muestras ante Dios y Dios te da una respuesta ante los problemas que tienes, y Dios te dice: no, es que algo fuerte viene contra ti, estoy preparando, y viene una respuesta que no es la que tú estás esperando, porque nosotros queremos pensar, si alguien se levanta contra nosotros, a pesar de que sabemos que la Biblia dice que nuestro enemigo no es ni carne ni sangre, no es de carne ni sangre, sino es de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si tú puedes pensar, si eso se puede levantar en su cabeza, pero nosotros podríamos pensar: Dios, pero si esa persona viene en mi contra, tú puedes divinamente cortarle la cabeza, ponerle el pie encima, así como tú le pusiste el pie sobre la testa cabelluda del enemigo allí en el Calvario. Tú puedes hacerlo, y lo vemos aún de forma física. Claro que Dios lo hace de forma espiritual, a esos demonios, a esos espíritus que se levantan en esos enemigos naturales que vienen en nuestra contra. Pero aún muchas veces, como seres humanos, nosotros vemos que Dios puede cortarle la cabeza a una persona, y en este tiempo, aun cuando vemos en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas pueden haber pensado? ¿Cuántos hombres, pastores, líderes, ministros, misioneros están muriendo, y muriendo de una forma tan espantosa, sin oxígeno, sin aire, y tanta gente tan mala, haciendo daño, matando, destruyendo, secuestrando, robando, haciendo tanto daño, destruyendo nuestra sociedad, destruyendo a nuestros hijos con las drogas, destruyendo a nuestros hijos con la violencia, con la seducción, con los ataques por las redes, secuestrando, matando?
¿Por qué Dios no mata a esos y esos se contaminan y se mueren y no los pastores, no los jóvenes que de la iglesia, no los jóvenes que le sirven al Señor, no las personas, hombres y mujeres que les sirven a Dios y uno los ve tal vez como santos y a esas personas que son malas, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué los que son malos? Y podemos pensar, mire esa persona que vive en la esquina o allá a la otra casa y le tiene un carro último modelo y yo con mi carrito viejo. ¿Y por qué si yo voy a la iglesia, yo canto, yo adoro, yo diezmo? Y ese es grosero, él es infiel con su esposa, él golpea a sus hijos, y podemos pensar cuántas cosas, y nos enojamos porque les va bien. Entonces, eso es, pero algo hermoso que tiene Habacuc es que él reconoce a Dios como el Dios todopoderoso, y a pesar de todo lo que pasaba en su vida, y todo lo que veía, y a pesar de esa respuesta, él no lo ve con ojos de injusto, no lo ve, sino lo sigue viendo como el Dios que él conoció, o el Dios que él conoce. No se borra de su imagen esa imagen del Dios santo, poderoso, bueno, soberano y misericordioso. Y Dios le responde, como tú, Dios todopoderoso, soberano y santo, dice, ¿cómo puedes tú con estas características de un pueblo tan malvado, permitir que un pueblo tan malo, tan corrompido, venga a juzgar a tu pueblo, al pueblo que nació, porque es el pueblo de Judá, el pueblo de Dios? Y dice, sí, hemos pecado, el pueblo ha pecado, el pueblo de Judá ha pecado, pero no somos tan malos como ese pueblo depravado y malo de los caldeos. Entonces, esas conjeturas estaban en la cabeza de Habacuc, y él se las pregunta directamente a Dios. Y esas son las conjeturas que pueden estar en nuestra mente hoy. Como decíamos hace un momento con todas estas cosas, ¿por qué bendice Dios a los que no temen a Dios, a los que son malos, a los que hacen mal conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra teología, nuestra justicia, son más malos que nosotros? ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros no nos va tan bien como a ellos? Entonces, y le dice que ahí está, dice en la Biblia que Dios no es como nosotros. Dice que para Dios, la Biblia dice que para Dios nuestra justicia son como trapos de inmundicia. No podemos pensar que Dios es como nosotros. En nuestra mente podemos tener una imagen de Dios y lo que Dios debería o no debería ser, pero es que Dios es mucho más alto. Dios es soberano. Él nos mostró a Jesús, y en Jesús algo que en mi mente cabila mucho es que cuando Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús le dijo, y el Padre le dice a su propio Hijo, le dijo, no, tú tienes que pasar esa copa. Yo me imagino esa conversación cuando le dice, no, tú tienes que ir al Calvario, porque yo necesito que ellos sean salvos, y ellos somos nosotros, y Él nos prefirió a nosotros, y eso es algo que a mí me hace derramar lágrimas cuando viene a mi corazón, eso en medio de mi oración, que el Señor nos ama tanto, de tal manera, que le negó a su propio Hijo la vida, le negó el bienestar, por dárnoslo a nosotros. Pues así es Dios, porque Dios nos ama con amor eterno. Él es sorprendente y Él actúa como Él quiere. Y así nos parezca que Dios no está actuando, Dios es todopoderoso y no podemos encerrar a Dios en nuestra forma de pensar, porque Dios es soberano, Dios es trascendente, Él está por encima de todo lo que creó, más arriba de cualquier cosa que haya creado, así sea el sol que resplandece en su fuerza. Dice que nadie puede ver el rostro de Dios que resplandece como el sol. Dice, porque el que le llegase a ver no volverá a tener vida más. Él es trascendente, está más alto de todo lo que creó, es inmanente. Él se da a conocer a nosotros a través de Jesús. Entonces no lo podemos encerrar según nuestros pensamientos, según nuestra forma de actuar. Él actúa como Él quiere. Él actúa no como, porque a veces nosotros pensamos que quisiéramos decirle qué debe hacer, a quién debe sanar, cuándo debe sanar. Y decíamos ayer que a veces nos atrevemos en oraciones a decir, Señor, ahora mismo sánalo.
Y yo he oído oraciones cuando se hace una oración y dice, pero ahora mismo, Señor, ahora mismo, hazlo ahora mismo. El Señor no es nuestro mandadero, Él es el Dios soberano, es el Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Entonces, Él es hermoso, es ese gran Dios, ese todopoderoso. Pero lo más hermoso es que en todo ese gran poderío, en toda esa gran fuerza de nuestro Dios, podemos encontrar a través de este libro de Habacuc, del profeta Habacuc, que ese Dios poderoso en su misericordia puede ayudarnos a salir de estas dudas. Así como le muestra y le revela y le le desliza, le responde a las dudas y a las preguntas de Habacuc. Así, esa es la intimidad que debemos crecer, a la cual debemos crecer tú y yo. No hay diferencia entre tú, yo o Habacuc. Todos somos iguales para Él. Él nos ama con amor eterno. Y cada uno, cuando el Señor Jesús murió allí en el Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Y dice que tenemos acceso al Padre, acceso al lugar santísimo. Y ahí cada uno, no necesitamos de intermediarios es hermoso y sigue cumpliéndose la palabra que dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuando tú necesitas algo, así sea la medianoche, así sea la madrugada, no tienes que esperar a que mañana yo pido oración. Tú puedes orar inmediatamente y tú allí, Dios te responde a tu clamor. Por lo menos te da la paz inmediatamente. Puede que no responda, que si vas a orar por una persona que tiene un cáncer, de una vez se le va a desaparecer. Para Dios no hay nada imposible, pero todo es conforme a su voluntad, porque ya decíamos hace un momento que Dios es soberano. Él hace lo que quiere cuando quiere, pero Él nos saca de las dudas en las cuales estamos y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un verso allá en el verso número 13, primer capítulo de Habacuc, dice: tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo puedes contemplar callado los criminales y guardar silencio mientras el malvado destruye los que son mejores que él? Ahí está hablando, perdón, de esos malvados como el pueblo, ese pueblo caldeo, esos babilonios que vienen en su contra, y él le está hablando en futuro, porque dice: estoy preparando, le dice, está hablando en futuro, no lo va a hacer hoy, sino que él le está hablando en futuro. Entonces le dice: y no le da a usted Dios, siendo tan santo y tan puro, no le da que esos criminales vengan a destruir y puedes guardar silencio ante estos malvados que destruyen a otros que son mejores que él. Ese es a nuestro parecer. Pero para Dios los pecados son pecados y no hay ningunos que sean más o menores que otros. El pecado es pecado y Dios juzga el pecado. Para Él una mentira es como un asesinato, porque estamos matando a una persona poco a poco. Y esto lo vemos que muchas veces parece que Dios guarda silencio con nosotros, y lo vemos muy claro allá en un capítulo que referíamos también ayer, del Salmo 73, que es de un salmista, el salmista Asaf, un hombre dedicado a Dios, un cantor de Israel, un hombre que está en el templo todo el tiempo allí. Vemos un clásico episodio de esto allá con el verso 17, dice: cuando todo lo que él ve, dice, solo cuando entré en el santuario de Dios, dice Asaf, solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van a pasar ellos y a qué lugar tan resbaladizo los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. Dice: el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, somos como uno que despierta de un sueño, que se disipa. Entonces dice allá en el verso 22, dice el verso 22, porque era un necio. Él hablando de él, porque dice en el verso 21, yo tuve
yo estuve lleno de amargura en mi corazón, y en mi corazón sentía dolor, porque a veces sentimos ese dolor. Yo no sé si a usted le pasa, pero por lo menos este, que era un salmista, un hombre que estaba en el templo sirviendo todo el tiempo, él lo dice allí en el versículo 21 de ese Salmo 73, yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de tu mano derecha, me has dirigido en tus consejos. Al final me recibirás con honores. Eso es todo lo que él sabe, pero él ve cómo él sintió esa molestia, esa angustia, esa rabia contra aquellos que les iba bien. Entonces dice, y él dice en el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti y estando contigo, nada deseo en la tierra, nada fuera de él quiere Asaf. Y eso es lo que a eso debemos llegar nosotros. ¿A quién tenemos en los cielos sino a él? Y fuera de él, nada es suficiente en la tierra. Entonces, eso es algo importante, es algo admirable en Habacuc, que esto dice el salmista Asaf, que era un hombre que estaba en el atrio del templo todo el tiempo adorando a Dios, pero Habacuc, algo admirable de Habacuc es que en ningún momento queda duda crea en su corazón duda de la fidelidad y la omnipotencia de Dios. No hay confusión en todo momento, a pesar de las cosas negativas que le habla, de qué está preparando él para castigar el pecado de su pueblo. Él no desconfía de Dios y sigue ahí con esa paz. El mismo apóstol Pablo, por allá en sus epístolas, él habla por 3 veces seguidas diciéndole a Dios que cuando él estaba con una angustia, con un problema, le dice por 3 veces, dice, le he pedido a Dios que quite este aguijón de mi vida y no lo ha quitado. Lo único que me ha dicho es bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo también sufrió angustia, sufrió debilidad, sufrió incomodidad. Él también sufrió angustia, pero Habacuc no se dejó llevar de eso. Habacuc fue un hombre que permaneció fiel, no solamente fiel en sus palabras, sino en la confianza de saber que nunca dudó de Dios, ni se enojó contra Dios, porque a veces nos enojamos contra Dios. A veces cuando decimos, pero ¿por qué a mí? Estamos enojados. Alguna vez hablaba con una persona y decía, ¿tú has culpado a Dios por la muerte de tus padres? Dice, pues no lo he dicho, pero sí siento rabia, siento depresión porque Dios había podido sanarlo. Digo yo, ¿te das cuenta que sí lo estás culpando porque no lo hizo, lo estás culpando por lo que dejó de hacer? Entonces, a veces, y tú puedes meditar, ¿has culpado alguna vez a Dios? ¿Has oído que alguien culpe a Dios? Nosotros debemos aprender que si vamos a orar debemos aceptar la respuesta que se nos va a dar. Encontramos personas que se enojan, pero nosotros debemos entender que debemos aceptar la respuesta que Dios nos dé, porque Él tiene su tiempo, Él tiene su hora y su forma de hacer, y nosotros no somos quien para decirle, tú tienes que actuar de esta u otra forma, porque Él es soberano, Él lo puede hacer. Y el enojarnos en contra de Dios, aún estamos añadiendo a nuestro pecado más pecado, y eso no es lo que debemos hacer. Debemos actuar, dice, algo que puede sonar duro para ti y para mí, algo que puede sonar duro es que después de que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo importante, no es suficiente hacer una oración que repetimos, que la podemos leer en una hojita de las 4 leyes espirituales. No, hay que entender lo que significa esa oración de fe. Esa oración de fe es una entrega total de nuestra vida, de nuestro ser, aún de nuestro libre albedrío. Y esa oración debe hacer una transformación en nuestra vida. ¿Por qué una transformación? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no hay un cambio en tu vida y tú sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes de hacer esa oración de fe, perdóname mi hermano, mi hermana, pero no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo y esa oración debe ser una realidad y tú puedes encontrar a través de la línea habilitada o a través de uno de los líderes de la iglesia con una llamada, tú puedes encontrar
cómo poder afirmar y asegurarte de que tienes seguridad de salvación. Si hoy tú le tienes miedo a la muerte, si tú no tienes seguridad a dónde vas a pasar tu eternidad, tú debes afirmarte, porque algo que, como les decía, puede sonar duro, pero después de que aceptamos al Señor, debemos entregar al Señor nuestro libre albedrío. No es que yo puedo hacer lo que yo quiera y que luego Dios me perdona. Y algo que uno oye muchas veces en muchas personas cristianas que cometen un pecado y dicen, pero eso, Dios me conoce, yo soy humano, yo peco y Dios me conoce, Dios así me acepta. Claro, Dios nos acepta porque nos ama, pero no ama el pecado. Y lo vemos en este libro de Habacuc. Vamos a mirar a qué reflexión nos lleva Habacuc, qué tenemos que aprender. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, aun cuando no nos dé lo que la respuesta que nosotros estamos esperando. No tenemos que pensar que Dios no está buscando lo mejor. Dios está buscando lo mejor para nosotros. Dice la Biblia que los pensamientos del Señor son mejores acerca de nosotros que nuestros propios pensamientos. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas, sin faltar una de ellas. Imagínense que Dios nos diera la libertad a nosotros de formar a nuestros hijos con nuestras manos en el vientre. ¿Qué fenómenos no haríamos? Gracias a Dios todos están hechos por las manos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Dios siempre quiere que hagamos lo que Él quiere, lo que Él nos pidió. Por ejemplo, Él nos pide, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Eso es lo que nosotros hacemos o hay otras cosas que son más importantes que Dios en nuestra vida? Si ahí estamos fallando, entonces ya eso se llama un pecado, porque es el primer mandamiento. La Biblia nos dice allá en Deuteronomio capítulo 6, dice, estos mandamientos que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, los grabarás en tu corazón, los repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, estarán en los postes de tu casa. ¿Qué son las palabras que les decimos a nuestros hijos? Son las palabras que nos sirven, que no son inteligentes, que son necios, que son mentirosos, que son groseros. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? ¿Lo que Dios dijo que les dijéramos o lo que nuestro libre albedrío o lo que oímos de otras personas repetimos a nuestros hijos? ¿Qué es la idea que están llevándose a nuestros hijos de ellos mismos o aún hacia nosotros mismos? ¿Por qué dice la Escritura ya en el último versículo del Antiguo Testamento que en los postreros días hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Porque del uno al otro hemos faltado al respeto, hemos perdido, hemos desgastado los 10 mandamientos, y aunque fuera uno, porque dice que si hemos cumplido ese gran mandamiento, hemos cumplido toda la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros cumplimos eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Nosotros somos los que debemos hacer lo que Él quiere que hagamos, no que Él haga lo que nosotros queremos como nosotros lo queremos. Entonces eso es lo que tenemos que aceptarlo de Él, y eso es lo que Habacuc acepta del Señor, acepta de Dios. Habacuc ve esa respuesta de Dios y le dice, Señor, tú juzgarás a Babilonia, y le dice, tú lo decidiste, tú ves todo y tú lo decides, pues que sea como tú quieras. Y aún le responde más, dice, y Dios le responde, le dice a Habacuc, esto es lo que nos enseña Habacuc. No entiendo, pero si eso es lo que tú has decidido, tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, hazlo, Señor, porque tú lo estás pensando. Entonces, aquí le está respondiendo Dios a esa segunda pregunta. ¿Por qué va a enviar a ellos? Y le dice, y Dios le responde, Dios juzgará también a Babilonia. Sí, Habacuc, ellos también serán juzgados. En este momento lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando yo lo desee hacer. Y ese capítulo 2 es impresionante porque allí Habacuc no se queda asustado con ese temor ni con nada, sino se pone en el lugar donde va a encontrar esa respuesta de Dios. Y dice que en ese capítulo 2, en el versículo 1, dice que está como una atalaya, está allí donde sabe que Dios le va a dar la respuesta. Y en ese versículo dice, estaré atento y vigilante como está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor.
y que su respuesta, y cuál es su respuesta a mi queja. Ahí está Habacuc expectante, con esa relación transparente que tiene con él, así como le ha venido respondiendo, porque demos cuenta que Dios no lo reprende, no se enoja contra Habacuc y le dice, ay, usted es un preguntón, como algunas veces uno oía en alguna canción, decía, Juanito preguntaba con deseo de saber. Dios no viene a decirle a Habacuc, usted es un preguntón, no moleste, como a veces le decimos a los niños en la edad como está Alejandro, que todo es por qué, y por qué, y por qué, y a veces nos molestamos. Dios no, así era Habacuc, como es Alejandro, como es un niño de 2 y 3 años, y por qué mamá, y por qué papá. Así le decía Habacuc a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Y es que tú, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y Dios no, en ningún momento le dice, ¿usted por qué pregunta tanto? No me pregunte más, acepte lo que yo le digo. No, había una relación de transparencia, una relación de fidelidad, de intimidad, y tanta es la intimidad que Habacuc entiende que Dios le va a responder y le dice allí en ese versículo 1 del capítulo 2, estaré atento y vigilante, estaré ahí pendiente. Dice cómo está el centinela en su puesto, o sea, no se retira, no va a dejar de orar, no se va a entristecer. Y muchas veces nosotros cuando Dios no nos responde como queremos, porque Dios no sanó a mi mamá, Dios no sanó a mi papá, ya no tengo ganas de orar, yo no quiero estar en el ministerio de oración porque eso tengo más problemas, no sé qué. No, si Dios no hace, yo no vuelvo a la iglesia, yo no voy a diezmar, yo no voy a hacer eso. No, ¿qué es lo que decía Habacuc? Estaré atento y vigilante, como está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor, qué respuesta me da a mi queja. Encontramos ese capítulo de detalles muy importantes como Dios le dice a Habacuc que escriba en barro, dice que escriba en barro lo que le va a mostrar. Y esto es algo diferente porque en este tiempo las profecías todas eran orales, se decían, se publicaban, así como cuando fue enviado Jonás al pueblo de Nínive, le dijo, ve y predica. Y les predicaba a voz en cuello, les publicaba como si fuera con un megáfono, con micrófono, o simplemente con una buena voz les decía lo que iba a pasar para que el pueblo se arrepintiese. Y aquí no, aquí Dios le dice a Habacuc, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que el que pueda leer lo lea de corrido, para que lo pueda leer cada uno, que esté ahí escrito. Y cuando hablamos o oímos esa palabra tablas en la Biblia, recordamos las tablas que el Señor escribió con su dedo allí en el monte Sinaí, que le entregó a Moisés, allí cuando vio a Moisés cara a cara, y Moisés vio a Dios cara a cara, y con el dedo de Dios escribió esas primeras tablas y se las dio porque eran las tablas de la ley, los mandamientos, lo que debía cumplirse. Y le dice Dios a Habacuc, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido, que todos puedan leerlo. Y Habacuc entiende. Y otra cosa que Dios le muestra a Habacuc allí y que nos deja una enseñanza es que Habacuc tiene que entender que Dios tiene su tiempo y su forma de hablar. Dios tiene su tiempo y su forma de hacer las cosas, de responder, de actuar. Y el versículo 3 dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Entonces es lo que el Señor le dice, no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Y mire que está hablándole en tiempo futuro, no en el presente. Dios está hablando en un tiempo futuro, de que vendrá la destrucción de ese pueblo de Babilonia, ese pueblo caldeo. Y pasaron 66 años aproximadamente entre esta profecía y el cumplimiento de la destrucción de este pueblo babilónico, de este imperio babilónico, cuando cayó por el imperio medo-persa. Y vino el tiempo de Dios para que
el tiempo no fue en el tiempo que Habacuc quiso, sino en el tiempo previsto por Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene su forma y su tiempo, pero algo que tenemos que aprender es que no lo tengamos por tardanza, que Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hecho, Dios está en control de las naciones, Dios está en control de su vida, de mi vida, de su familia, de mi familia, de cada una de las naciones. Dios está en control de todo y sabe cómo va a salir todo en el tiempo que Él así lo quiere, Él lo determina. Algo que es muy asombroso y para mí muy impresionante es ver la vida del rey David. El rey David estuvo sujeto al plan, al propósito de Dios, porque Dios es un plan, es un Dios de propósitos. Él no está de carreras buscando que alguien se le escapó y vamos como tapando huecos, como voy a coger a este porque el otro se me fue. No, Dios tiene todo bajo control. Dios cada cosa la tiene sujeta a su santa voluntad. Y es impresionante con lo que pasó con David. David sabía que había sido ungido como rey sustituto de Saúl. Iba a sustituir a Saúl. Saúl tuvo oportunidades de liquidar a su enemigo. Dios se lo puso en bandeja de plata. Recuerden allí en la cueva. Recordemos que él estaba allí ocupado, Saúl estaba allí ocupado, se pensaría, algunos piensan que estaba como haciendo sus necesidades porque dice que estaba como agachado, que estaban cubiertos sus pies, se supone que estaba acurrucado, de pronto estaba haciendo sus necesidades y pues estaba distraído, ocupado, que no tenía ni cómo coger su espada, pero allí. Y como siempre salen consejeros, sus consejeros, los consejeros y los más espirituales le decían, pero mire, Dios se lo pone en bandeja de plata, Dios contestó su oración, ¿por qué no lo mata de una vez? Y lo que contesta David es, líbreme Dios de poner mi mano sobre el ungido de Dios. Y a pesar de que era su enemigo, que lo buscaba para matarlo, pero allí David respetó y fue fiel a cumplir el propósito de Dios. Y pasaron aproximadamente 13 años entre el día que Samuel ungió al rey David, lo ungió en su casa para que luego tomara el trono. Pasaron aproximadamente 13 años, pero el propósito de Dios se cumplió y el rey David llegó al trono de Israel como había sido elegido. Entonces no te preocupes, Dios está en control de tu familia y de la mía, Dios está en control de todo lo que nos pasa, Dios está en control. Lo único es que nosotros tenemos que aprender y buscar, y como Habacuc, buscar e intimar con Dios, y el Espíritu Santo es el que nos revela cómo debemos orar. Y a veces yo misma me angustio, le digo, Señor, ¿cómo quieres que yo ore? ¿Qué debo orar? ¿Cómo debo orar por esta situación o por aquella situación? Pero eso es lo que tenemos que aprender en el nombre de Jesús. Otra cosa que tenía que aprender a Habacuc es que tenía que aceptar el desafío de confiar en Dios, aunque las circunstancias apuntaban a otra dirección. Aunque la promesa que le hacía no era Dios no era una promesa que él quería escuchar. Dios siempre está ahí y tiene la promesa. Y no es con la fe nuestra, sino con la fidelidad de Dios, como se va a decir. Y dice allá en el versículo 4 de ese capítulo 2, dice, escribe a los malvados, dice, los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad en Dios. Este verso está tomado, como les decía ayer, de la Dios habla hoy, porque está en un léxico más actualizado, porque nosotros oímos y leemos el justo por la fe vivirá, pero a veces fe no entendemos y fe lo vemos con dos letrecitas, pero fe es mucho más que fe es mucho más que creer, fe es mucho más que una religión, fe es fidelidad, fe es un compromiso con Dios de fidelidad, de compromiso, de permanencia, es un compromiso. Y en este tiempo cuando los principios éticos y morales, espirituales, se decaen, se rompen con una sociedad tan corrompida, es difícil vivir confiado y tener fe y confianza, pero nosotros tenemos que tener esa fe de fidelidad, esa fe de permanencia, esa fe, ese reto de vivir lo que Dios quiere que vivamos, porque Dios cumplirá su promesa con cada uno de nosotros como la cumplió allí con el pueblo de Babilonia, y lo destruyó 66 años aproximadamente después de haber dado la profecía a Habacuc. Otra cosa que debemos aprender de Habacuc es que
Habacuc debía saber que la victoria del mal no es eterna. Y el versículo 5 dice, el castigo del pecado va a llevar, el castigo del pecado Dios lo va a llevar, y dice que el Señor castiga a este pueblo y allí lo destruyó. Entonces tenemos que aprender que Dios, que la prueba, que la victoria de los malos no es eterna. Dios los juzgará y Dios va a terminar con el malvado. Y no importa, dice que los enemigos se caen como la flor del campo, nos dice allá en el Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los impíos, porque son como la flor, a la tarde ya no están. Entonces, Dios anunció el juicio contra Babilonia y lo cumplió. Les voy a dejar solamente como una mención para mañana, porque dijimos que vamos en 3 sesiones. Mañana hacemos una conclusión, pero me gustaría pedirles un favor y que hagan una tarea, y es mirar en ese capítulo 2 que hay allí escritos. Hay 5 que son como los juicios en contra de Babilonia. Cómo Dios va a juzgar a Babilonia, porque usó a los caldeos, el imperio babilónico para juzgar el pecado de su pueblo, pero el pecado de estos también va a ser juzgado, y lo juzga 66 años después. Y cuáles son los juicios que levanta en contra allí de los caldeos, y allí los vamos a encontrar. Vamos a enunciar algunos de ellos, porque dice en el verso, dice, pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que los conquistó cantándole, ay de ti que te has hecho rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Y ese es el verso 6. Entonces siguen ahí diciendo cuáles son las señales que da, pero allá en el verso 9 dice, ay de ti que te has llenado tu casa con el producto de los robos para ponerse a salvo del peligro, y da una descripción acerca de toda la vergüenza que trae sobre su casa. Y luego hay otro en el versículo 12, dice, ay de ti que construyes tus ciudades sobre bases de crimen e injusticia. La injusticia que se hace sobre ti, sobre tu familia, sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra, Dios la va a juzgar. Sí, se levantan en nuestra contra, pero en el tiempo de Dios, Dios nos defenderá, Dios nos defiende, y mientras tanto Dios permanece con nosotros, y el que está con el Señor le da nuevas fuerzas, y el Señor es el que los sustenta. Pero ay de aquel que se levanta contra uno de sus santos. Dice la Escritura que el que se levanta contra nosotros, más le vale que se atare en una piedra de molino, porque dice que el que se levanta en contra de sus pequeños, el que hace caer a uno de sus pequeños, dice, más vale que se ate una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Dice también la Escritura, hablando de las promesas, cualquiera que le da un vaso de agua a uno de sus siervos, dice que Dios lo bendice y no queda sin pago. Entonces Dios da bendiciones a quien bendice, pero a quien viene a hacer daño, también Dios pone juicio y destruye, porque el pecado no queda sin su paga. Dice el verso 15, dice, ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con droga para humillarlos y contemplando su desnudez. Cuando hacemos daño a otros, esos que han venido a robar a tus hijos, a hacerles daño, Dios pondrá su mano sobre ellos. No lo tenemos que orar, no tienes que hacer esas oraciones, porque Dios ya puso juicio sobre esas personas, así como lo hizo sobre el pueblo caldeo, lo está poniendo sobre los enemigos que se levanten sobre el pueblo, porque Dios permite cosas, Dios se levanta sobre buenos y malos, y para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es los mandamientos que hablábamos hace un momento, que de verdad haya un cambio en nuestra vida, y que nuestra vieja manera de vivir pase, y que nosotros enseñemos a nuestros hijos para que anden por buenos caminos, que nosotros estemos como Habacuc, como atalayas, cuidando de esa viña que Dios nos dio a cuidar, para que no se pierdan. Pero si cualquiera que viene a hacer al escondido, a hacer daño, Dios lo vengará, Dios juzgará todo eso. Eso veíamos en el verso 15, y en el verso 18 dice, ¿de qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Dice, allí habla de los ídolos, de los que se levantan con los ídolos. Dice, ay de ti que con un ídolo de madera le dices que se despierte.
Entonces, esos que aún de una manera hacen un ídolo para adorarlo, Dios juzga eso, porque para Dios la idolatría es un pecado de abominación. ¿A qué nos invita Habacuc? Dios nos invita a ver por la fe a Dios en acción en todo nuestro diario vivir. Así no lo veamos con nuestros ojos naturales. Así como le ocurrió a Eliseo y a su siervo. Así cuando veían que el siervo veía que venía un ejército grande en contra del pueblo, y viene y le dice a Eliseo: mire, son muchos los que vienen en nuestra contra, son más que nosotros. Y Eliseo le dice: no, ve y mira que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hasta que Dios abre los ojos espirituales y ve los ángeles que le rodeaban. Así tiene que crecer nuestra fe, que podamos ver esa fe de fidelidad, que Dios es fiel, así como nosotros somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros, y verlo en acción en nuestro diario vivir, que veamos esas maravillas que Dios hace y que podamos abrir nuestra boca para contar las maravillas, para ver los milagros y publicarlos, porque eso va a hacer crecer la fe de nuestros hermanos. Eso es a lo primero que nos invita Habacuc, a que por la fe en Dios veamos su acción en nuestro diario vivir. Nos invita también a entender, a saber y a entender que Dios no es indiferente al pecado. Dios corrige el pecado y lo castiga, así como tú y yo como padres corregimos el pecado, y si no lo hacemos, entonces tenemos a nuestro hijo como un bastardo, y a quien le va a tomar Dios cuentas es a nosotros por no haber hecho lo que Dios nos ordenó, porque la Escritura dice que el que ama a su hijo lo corrige temprano, no a las 3 de la mañana, sino cuando hay esperanza, cuando es niño, cuando está en el vientre, aún cuando está creciendo, cuando comienza a hacer las necesidades, allí es cuando debemos corregirlo y saber y entender que Dios no es indiferente al pecado, así como tú no debes ser indiferente al pecado de tus hijos y castigar lo que es pecado, y corregirlo y castigarlo, así es Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, lo ha hecho por todas las generaciones, y cuando estamos leyendo todos los profetas lo podemos ver, en toda la historia podemos ver que Dios no es indiferente al pecado, Dios castiga el pecado. Alguna vez hablaba con alguien, ¿qué tal que Dios obrara como cuando Ananías y Zafira, que pecaron y de una vez quedaron ahí? Gracias a Dios, vivimos en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo de la gracia no sea para nosotros tener un libertinaje que nos aleje de Dios y nos haga perder el lugar que Dios nos tiene, el lugar de privilegio en la mesa del Cordero. Porque sí, la salvación no se pierde si eres salvo. Lo importante es saber que eres salvo, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Si hay un cambio en tu vida, eres una nueva criatura. Eso es lo que tienes que asegurarte. Otra cosa que tenemos que asegurar, o que nos enseña, que nos invita a reconocer Habacuc, es que nuestra victoria como cristianos depende de nuestra fidelidad. Si nosotros somos fieles, Dios permanece con nosotros. Dios, y esa es nuestra victoria depende de nuestra fidelidad, que nosotros le demos argumentos a Dios, todas las promesas de Dios, como hemos aprendido en muchos tiempos de oración, toda promesa tiene una demanda, nosotros debemos cumplir las demandas, ser fieles a las demandas, y Dios es fiel a sus promesas, porque pertenecemos con un Dios fiel, así como la promesa que Dios le hizo allá a la iglesia en Esmirna: solamente es fiel hasta la muerte, ese heredará la corona de la vida. Dios les bendiga para permanecer fieles al llamado, y que entendamos que Él está con nosotros aun cuando no lo vemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y saber que el Señor tiene todo bajo control. Nada, absolutamente nada se mueve. Dice la Biblia que ni la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios te bendiga, Dios te guarde. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. La cruz delante,
mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelva atrás, no vuelvo atrás. Señor, ayúdanos a serte fieles. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, para nosotros a veces entender tus planes y propósitos es difícil porque tenemos una forma de pensar a veces muy individual, porque no conocemos todo lo que tú sabes. Pero Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Señor, estas 3 invitaciones a las que nos lleva hoy este tiempo de escuchar sobre Habacuc. Señor, este tema de ver por la fe a Dios en acción en nuestro diario vivir, así no lo veamos con nuestros ojos naturales. Señor, hoy decidimos entender esto, que así nuestros ojos nos digan que no están saliendo las cosas, tú, Señor, estás obrando. Tú estás abriendo puertas de bendición especiales y sobrenaturales para nosotros. Señor, ayúdanos a entender, a saber que tú no eres indiferente a nuestro pecado. Por eso has provisto la solución. Tu Hijo Jesús es la solución. Señor, tú nos corriges. Y también, al ser justo, debes castigar el pecado. Nos puedes amar mucho, pero si no nos volvemos todos plenamente a ti, las consecuencias del pecado nos alcanzarán. Señor, ayúdanos a entender que nuestra victoria como cristianos depende de nuestra fidelidad, de serte fieles en las cosas pequeñas. Cuando nadie nos ve, Señor, decidimos serte fieles a ti. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, yo le invito a que levante su voz al Señor y dele gracias a Él. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Señor, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.
este pueblo. Eres Dios en esta ciudad y el Señor en esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Dígalo con nosotros en esta hora. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú harás, Señor, en nuestras vidas. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú harás, Señor, en nuestras vidas. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú harás, Señor. Dele gratitud al Señor, diga gracias, Señor, porque reconozco que tú estás sobrando, todo está bajo tu control. Señor, creemos eso, todo está bajo tu control. Nosotros nos acercamos al trono de tu gracia y tú a través de tu palabra nos guías. Señor, nos levantas y nos fortaleces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este precioso tiempo que el Señor nos permite tener. Gracias a usted que se ha conectado, participa en YouTube, Facebook, también a través de nuestra página web www.iccradio.net. Se puede encontrar más información, contenidos. Conéctese, permita que el Señor hable a su vida y a su corazón. Gracias por estar en este tiempo, que Dios les levante, les fortalezca, y gracias por que usted y yo permitimos que el Señor nos fortalezca. Que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana con la tercera parte, el cierre de este tema de 3 días. Todo está bajo control. Que Dios le guarde. Gracias por conectarse esta noche. Les esperamos oración 30 a partir de las 8:30 de la noche en la plataforma Zoom. Solicite su link a través de nuestra línea habilitada más 571 661 79 92 más 571 661 79 92. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Dios nos fortalezca. Gracias por conectarse con Conectado, la iglesia en mi casa. Bendiciones para todos. Gracias por participar de Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.